Entonces, decíamos Orígenes, ese es el nombre de Génesis, ¿no? En castellano, Génesis quiere decir orígenes, el libro donde todo se origina. Y en realidad no podemos entender el cuadro de Dios en la Biblia entera si no entendemos lo que está aquí en Génesis, especialmente en los primeros 12 capítulos, especialmente allí está todo lo que sucede el día de hoy, está allí, ya está especificado en el libro de Génesis. Es importantísimo estudiarlo porque todo lo que hay el día de hoy y todo lo que ha habido en 6.000 años de historia del hombre se origina aquí, en estos capítulos del libro de Génesis, especialmente hasta el capítulo 12. Y al empezar entonces de una manera tan sencilla pero tan autoritativa, nos dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto, que es una frase tan corta, tan sencilla, tan directa, no deja lugar a duda alguna, porque la palabra de Dios es una palabra con autoridad, algo que el mundo de hoy desconoce completamente. El mundo desconoce la autoridad de Dios porque todas las filosofías que nos rodean están impulsadas grandemente por el espíritu del anticristo. Y ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Como en cada campo del mundo, en cada uno de los campos del mundo, incluyendo el campo de la ciencia también, las fuerzas diabólicas, demoníacas, están empujando al mundo a la negación de Dios. Ya ha avanzado muchísimo este espíritu del anticristo y va a seguir avanzando a gran velocidad hasta que ya todo esté listo, preparado para la entrada de este enemigo de Dios, el anticristo, ¿no? Pero entonces la iglesia del Señor será quitada del mundo en un momento, en el arrebatamiento de la iglesia, y luego el anticristo tendrá el campo libre para trabajar en este mundo. Y mientras tanto, todavía es tan necesario que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que nos enseña el mundo que nos rodea. Y una de las cosas que el mundo no comprende es la autoridad de la palabra de Dios, diciéndonos las primeras palabras que Dios habla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí está implicada en esa frase la autoridad de Dios. Así ha sucedido, por más que el hombre lo niegue, por más que los que llevan el nombre, llevan el disfraz de científicos, quieran negar la creación de Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, ¿no? Y lo primero que encontramos, como digo, es el sentido de la autoridad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nadie puede deshacer, nadie puede negar lo que Dios ha hecho. No hay que las cosas de la creación, la materia, permanece eternamente. Eso no es así. Es imposible afirmar que la creación ha existido siempre. Y eso sí, si ustedes ponen atención un instante, podemos demostrar concluyentemente y científicamente que el universo no es eterno. Hay una de las leyes científicas justamente, que es la segunda ley de la termodinámica, un famoso principio, ¿no?, reconocido por las ciencias, y la ciencia
lo reconoce porque es imposible negar este principio. La segunda ley de la termodinámica, en palabras sencillas, significa que todo en el universo está enfriándose. ¿Qué cosa es el calor? ¿Qué es la temperatura? Es solamente la velocidad de las moléculas, ¿no? Cuanto más rápido se mueven los átomos y las moléculas, entonces hay más calor. Y cuanto ya las moléculas se mueven despacio, entonces es el frío. Hay un grado de temperatura que le llaman el cero absoluto, ¿no? Más abajo de eso ya no hay menor temperatura. Menos 273 grados centígrados, entonces se llaman el cero absoluto. Pero entonces la temperatura y el calor solamente es el movimiento. Cuando es un movimiento rapidísimo, por ejemplo el agua que está para hervir, ¿no? ¿Por qué el agua está caliente, tan caliente y quema y puede herirnos el cuerpo, es agua caliente? Porque las moléculas del agua, el hidrógeno y oxígeno del agua, se mueven rapidísimo. Al moverse rapidísimo, el agua está caliente. Y si se enfría el agua, entonces las moléculas están yendo en un movimiento lento. Eso es la temperatura. La segunda ley de la termodinámica nos dice, hablándolo en palabras sencillas, ¿no? En el universo entero todo se va enfriando. La temperatura del universo se va enfriando. Eso es lógico de entender, porque si las moléculas están calientes, giran muy rápido, pero pierden velocidad. De manera natural y normal, pierden velocidad, ¿no? No siguen girando en la misma velocidad. Van perdiendo velocidad. Todo objeto que tiene velocidad, poco a poco va perdiendo velocidad. Las moléculas también se van enfriando. Entonces, eso es fácil de entender. En el universo entero, todas las cosas se van enfriando. Están calientes, pero poco a poco pierden velocidad. Y un día llegarán, si hay suficiente tiempo, todas las cosas al cero absoluto en el universo. Muy bien, entonces sobre esa base científica siempre entre comillas, ¿no? Porque toda ciencia que no se basa en la Biblia no es una verdadera ciencia. Pero concedámosle el nombre de científico, la segunda ley de la termodinámica. Si nosotros tenemos un pequeño fósforo, ¿no? Encendemos el fósforo, ¿cuántos segundos estará para quemarse el fósforo entero? Tal vez unos 20 segundos, ¿no? Solo prendemos y el palito ese diminuto se comienza a quemar. Después de unos 15, 20 segundos ya se terminó de quemar. Tengo que soltarlo porque me va a quemar el dedo, ¿no? Se acabó. Se acabó la llama del fósforo en 15 o 20 segundos. Entonces, imagínense que vamos a decir, prendemos el fósforo y vamos a decir, este fósforo está prendido hace un año entero. ¿Quién podría afirmar eso, no? El fósforo lo tengo prendido en mi mano desde hace un año. Nadie lo va a creer, porque todos sabemos que un fósforo en unos 15 segundos se acabó. Es lo mismo con el universo entero, es bien fácil de entender. Fíjense, si el universo fuera eterno, porque el evolucionismo, para querer negar a Dios, lo primero que tiene que hacer es afirmar que el universo es eterno. Porque si el universo es eterno, entonces nadie lo creó. Y los falsos científicos que se atreven a decir que no hay Dios, entonces tienen de todas maneras que basarse en esta primera afirmación. El universo es eterno. Y concluyentemente, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la misma ciencia, se puede demostrar que el universo no es eterno. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, ¿no? Si yo prendo un fósforo y digo, hace un año está prendido este fósforo, nadie creerá eso. Solamente dura 15, 20 segundos. Muy bien. Si el universo fuera eterno, hace millones de años estaría en el cero absoluto de temperatura.
Podemos entender eso, es parecido a lo del fósforo, ¿no? Si el universo fuera eterno, realmente, hace millones de años, el universo se habría enfriado hasta el cero absoluto, todo. Los cielos, las estrellas, la tierra también, no existiría vida. El sol que nos da calor en la tierra no puede durar eternamente, tiene un tiempo determinado de duración. No sé cuántos millones de años supuestamente, pero si pasa suficiente tiempo, un día el sol se apagará. Se quemará todo el combustible, porque el sol es combustible que se va quemando. Un día se le terminará al sol su combustible y se apagará. Y el universo entero es igual. Si pasa suficiente tiempo, llegará al cero absoluto. ¿Cómo sabemos que el universo no es eterno? Porque si fuera eterno, hace millones de años, estaría todo el universo en el cero absoluto de temperatura. ¿Está bien? Bueno, no sé si logramos captar eso, pero eso es de acuerdo a una ley científica. Concluyentemente, de acuerdo con la misma ciencia, se demuestra que el universo tiene un inicio. Y si el universo tiene un inicio, tiene un creador. No puede ser eterno el universo de acuerdo a la misma ciencia. Pero entonces, ¿de dónde salen esos principios llamados evolución? No salen de la ciencia, salen del espíritu de engaño de alguien más poderoso por encima, muy arriba de los señores científicos. Y ese espíritu de engaño es del diablo mismo. Tiene tanto poder como para entenebrecer la mente de los que se llaman científicos, que se supone que los científicos nunca aceptarán algo que está fuera de la verdad. Pero ahí está. Es increíble, pero los llamados científicos aceptan enormes mentiras en relación al universo, en relación a la creación, en relación a Dios. Aceptan mentiras gigantescas. ¿Por qué? ¿Por qué las aceptan? Porque hay alguien sumamente poderoso que puede engañar la mente y el corazón de esas personas que se llaman científicos. Nadie puede negar lo que acabo de decir. La segunda ley de la termodinámica nos demuestra científicamente que el universo no es eterno. Ningún científico puede negar eso. Tampoco se puede negar a Dios por medio de la evolución, fíjense, ¿no? Según la evolución, que siempre digo yo es un engañamuchachos, es eso. Y los jóvenes no lo comprenden porque el joven cristiano durante su adolescencia no se cuestiona las cosas de Dios, pero llega el momento en que entra a una academia preuniversitaria, luego entra a la universidad, y allí está la filosofía de la negación de Dios. Y el pobre joven ve que todos en el aula de la universidad le dicen amén al profesor, y el profesor dice, Dios no existe, y la evolución es la que ha originado todas las cosas del mundo y de la vida. Y el joven cristiano mira a todos lados y dice, nadie le refuta, ¿yo qué puedo hacer? Y en su mente se hace una tremenda confusión de la del joven creyente, por esa razón de que todos siguen una gran mentira. Si no hubiese un poder satánico para engañar en este mundo, posiblemente no serían tan engañados los hombres de ciencia. Ahora, por segunda vez, voy a hacer una demostración, hermanos, por segunda vez. He hecho la demostración tan sencilla, pero así es. Lo que es verdad se puede demostrar en 5 palabras, así es. La verdad no es complicadísima. Las cosas de Dios son sencillísimas.
muchísimas, tanto que un niño pequeño puede entender las cosas fundamentales de Dios. Y por eso en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús en cierto momento dice, en aquel y ahora Jesús regocijándose en espíritu dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esconder las cosas maravillosas de Dios, esconderlas de los científicos y revelársela a los niños y revelársela a toda persona que viene a su palabra con esa actitud tan llena de fe como la es de un niño. Y a propósito, es la única manera de acercarnos a la palabra de Dios, con ese corazón abierto como el de un niño. No hay otra forma de acercarse a Dios y también a su palabra. Por eso Jesús dice, ¿no? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. Ahora, esto no se refiere al entendimiento, sino a la actitud del corazón. Porque también en un versículo de la Biblia el Señor nos dice, ¿no? Os ruego que seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No se trata que voy a venir como un niño sin entender nada. Al contrario, entiendo mucho más profundamente. No se trata de deshacer el entendimiento ni la mente, sino el problema está en el corazón, en la actitud del hombre. No es un problema cerebral, no es un problema de conocimiento, es un problema del corazón rebelde de nosotros, del corazón mentiroso de nosotros. Eso dice la Biblia, ¿no? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso no le gusta escuchar a las personas, pero eso dice la palabra de Dios. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que nuestro corazón en su estado natural, en su estado carnal, el corazón del hombre es mentiroso. Y entonces, si mi corazón me engaña, ¿de dónde me sostengo? De lo que está escrito. De allí me sostengo. Y de ahí entiendo lo que es la verdad. No acudo a mi corazón porque mi corazón es engañoso. Acudo a la palabra escrita de Dios, que es inmutable, que vive y permanece para siempre. Pero decía que por segunda vez, así como acabo de decir, ¿no? Se demuestra científicamente que el universo no es eterno, que tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo, tuvo un creador, concluyentemente. Pero en segundo lugar, podemos hacer otra demostración muy sencilla, muy sencilla. En cierta ocasión, yo traté de poner lo que les voy a decir en este momento. Traté de poner, encontré una sección, un fórum así en internet donde hablaban de la creación y era como un debate entre los evolucionistas y la creación. Era como una especie de fórum de debate. Y lo que les voy a decir en este momento lo coloqué allí. Después de un rato de que lo coloqué, me llovieron como 50 insultos. No me pudieron refutar, hermanos, me insultaron. Me insultaron en inglés, porque estaba en inglés la página esa del fórum entre la creación y la evolución. No tenían forma de deshacer lo que yo acababa de explicar allí. Lo único que les quedó fue insultarme. Bueno, eso mismo, lo que puse en aquella vez, les voy a decir en este momento, hermanos, pongan mucha atención, por favor. Según la
supuesta evolución. El mundo material, y ya hemos dicho, ¿no?, que el mundo material, el universo material, tuvo un creador. Pero también vamos a contar un pequeño chiste en este momento, porque se dice que una vez vinieron los científicos y le dijeron a Dios, es un chiste, ¿no? Le dijeron a Dios: Señor, hemos podido hacer lo mismo que tú has hecho. Hemos tomado las materias que hay, ¿no?, que los elementos atómicos, las sustancias, las hemos tomado de la tierra aquellas sustancias químicas y hemos podido crear una célula. Y entonces Dios le dijo: eso está mal. Y el hombre le dijo: pero ¿por qué está mal? Mira, anda, primero vas a crear tu tierra tú mismo, y después vas a venir a decirme que has hecho una célula. No agarres la tierra que yo he creado para hacer supuestamente una célula. Bueno, eso es nada más que un chiste, ¿no? Pero si el hombre quiere crear algo, entonces que empiece por crear el universo primero. Bueno, según la evolución, las cosas que hay pues en la Tierra, no se dieron las condiciones a través de millones de años, y ahí se juntaron un caldo de moléculas de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, y durante millones de años una interacción entre las sustancias químicas, y de pronto surgió por obra de la casualidad una pequeña célula microscópica, surgió de ahí, y surgió por obra de la casualidad. Eso es lo que afirma la evolución. Y luego pasaron otros millones de años, entonces esta pequeña célula se convirtió ya en un organismo multicelular, ¿no? Y poco a poco pasaron muchos millones de años más y el organismo multicelular se convirtió ya en un pequeño protozoario. Y pasaron miles de millones más y el pequeño protozoario le salieron aletas y comenzó a nadar. Ese es el cuento de la evolución. Yo no tengo ningún temor de llamarle un cuento. Y un cuento para engañar a los ingenuos. Un cuento para engañar a los ingenuos. ¿Por qué razón? Porque dos pilares de la evolución, los dos pilares de la evolución son, supuestamente, ¿no? Primero, la casualidad, que todo fue creado por la casualidad. No hay un Dios, todo ha nacido de la casualidad. Y ellos afirman lo que está en el Salmo 100, porque en el Salmo 100 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pero eso dice la evolución. Nosotros nos hicimos a nosotros mismos, ¿no? Es como si un celular, ese aparato tan complicadísimo que es el celular el día de hoy, que ha necesitado siglos enteros para su desarrollo, que ha necesitado literalmente miles y miles de inventores para desarrollar a lo largo de los siglos ese aparatito que se llama el celular. Es como si el celular proclamara: yo me he creado a mí mismo, yo me hice a mí mismo, nadie me hizo. Es lo mismo, es una absurda cosa que sirve para engañar a los que son ingenuos. La casualidad es uno y el otro es el paso del tiempo, los pilares de la evolución, ¿no? Por obra y gracia de la casualidad han sido creadas las cosas, pero allí podemos demostrar lo absurdo de este pensamiento también. ¿Por qué? Porque otra vez, igual que la primera ley de la termodinámica, todas las cosas en el universo marchan en una sola dirección, de lo que está ordenado hacia lo desordenado. Un sistema que está ordenado, lo dejamos a través del tiempo, no se va a ordenar más. ¿Qué le va a suceder? Se va a desordenar. Entonces, es fácil entenderlo con un ejemplo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una casa muy moderna, muy equipada, una casa con todos los equipos e instalaciones modernas, y computadoras, y aire acondicionado, y todo lo demás, una casa muy bella. Ahora, dejemos que pase, supuestamente,
unos cuantos miles de años para saber qué sucede con aquella casa. Y nadie en su sano juicio va a negar lo que sucederá con esa casa, ¿no? Lo primero que va a suceder, si la casa está en abandono, ¿qué va a suceder? Lo primero que entran son los ladrones, si la casa está abandonada. Después de los ladrones entrarán las alimañas y las ratas y todo, y las telarañas, y la casa se va a llenar de suciedad. Si dejamos que pase varios miles de años, ¿qué sucederá con esa casa al paso de miles de años? No quedará casi nada, tal vez unas pocas ruinas y nada más. Nada más. Ahora, hagamos el proceso contrario, empecemos al revés, ¿no? Empecemos con las ruinas de una casa y esperemos que pase 3.000 años. O de repente 10.000 años, 3.000 años muy poquito, ¿no? Según la evolución tiene que pasar muchísimo tiempo, ya. Esperemos que pasen 10.000 años, empezando de unas cuantas ruinas de una casa. ¿Sería alguien en su sano juicio a decir que a partir de esas ruinas, al paso de 10.000 años, se va a originar una casa moderna, con todos sus equipos, limpiecita la casa, muy bellamente pintada, muy bellamente diseñada? ¿Quién puede afirmar semejante cosa? Que a partir de unas ruinas y pasando varios miles de años, se va a originar una bella casa, empezando de las ruinas. Y aunque eso parezca una tontería, ¿no? Así es, exactamente eso es la famosa evolución, exactamente eso. A partir de unas cuantas sustancias químicas y a través del paso de no sé cuántos millones de años, entonces se va a originar todo un ejército de seres vivientes en el mundo. Un ejército entero de seres vivientes, y animales, insectos, y peces, y aves, por último, la corona de todos los seres vivientes, ¿no? El hombre y la mujer. Se van a originar. ¿De dónde? De unos cuantos pedazos de sustancias químicas. De ahí se va a originar, por obra y gracia de la casualidad. Es una locura completa la evolución. Aparte de ser un engaño, es una locura afirmar eso. Que empezamos por unos caldos de sustancias químicas y pasan millones de años y surge un ser humano de allí. Es imposible completamente creer eso, que es una locura completa. Entonces, como digo, ¿no? ¿Cómo puede el que se llama científico creer semejante cosa? Porque el poder de engaño diabólico es bastante grande para engañar. Esa es la razón. Hay un poder muy grande para engañar a los hombres. Y es por eso que aquellos que se supone que nunca aceptarán lo que está fuera de la verdad, lo aceptan a pie juntillas, ¿no? Se llaman biólogos, se llaman científicos, se llaman antropólogos y aceptan una cosa inexistente completamente. Otra de las cosas, como decía, ¿no? Uno es el pilar de la evolución, la casualidad, y el otro pilar es el paso del tiempo. Pero hagamos la misma comparación para entender, porque es muy fácil de entender. Si la casa se quedó abandonada 10 años, ¿no? Si se quedó al abandono 10 años, bueno, estará llena de suciedad y de ratas y de todo. El techo ya estará medio destrozado, todos los vidrios por ahí se rompieron. Los ladrones se llevaron todo lo que había dentro de la casa en el lapso de 10 años. Pero ¿qué sucede si pasa 1000 años? 1000 años, en vez de 10 años, 1000 años. El caos será muchísimo peor cuando pasan 1000 años. ¿No es así? Y cuanto más tiempo pasa, el caos será más grande. La evolución quiere decir lo contrario, que cuanto más tiempo pasa, el orden de las cosas es más grande.
O sea, la evolución quiere hacernos creer al revés de lo que es la realidad, al revés. Porque cuanto más tiempo pasa, no aumenta el orden, aumenta el caos cuando pasa más tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a creer, no, que la evolución necesita no sé cuántos millones, 3.000 millones de años, 50.000 millones de años, etcétera, en sus elucubraciones? Pero es lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, no existe mayor organización, sino mayor caos. Mayor caos. Bueno, eso es entonces, hablando, hermanos, enfocando estas cosas desde el mundo, desde el mismo campo de la ciencia, enfocándolo desde ese ángulo, ¿no? Y esto lo queremos decir, ¿por qué? Porque los pobres jóvenes, como digo, he conocido tantos jóvenes que cuando han entrado a la universidad se llenan la mente de confusión y de oscuridad y logran engañarles. Y al lograr engañar, le hacen pensar al joven, sí, de verdad, que Dios no existe, que las cosas se hicieron solas y que el universo es eterno y que la evolución y que por aquí y que por allá. Y aparte de eso, también hay personas cristianas que todavía hablan de evolución y creen en una evolución, porque ellos dicen, ¿cómo vamos a negar la ciencia? No, la ciencia está edificada sobre cosas reales, sobre cosas verdaderas. ¿Cómo seríamos capaces de negar a la evolución? No, si queremos negar la evolución, vamos a negar a la ciencia misma. Y si negamos a la ciencia misma, vamos a negar la verdad. Supuestamente vamos a negar la verdad, supuestamente. Porque no hay verdad fuera de Dios, no hay verdad fuera de su palabra. Y ahí está la demostración que fuera de Dios no hay verdad. ¿Cómo puede alguien tomar el título de científico y caer en semejante engaño? Y acabo de decirlo, ¿no? He hecho 2 demostraciones. Uno de que el universo no es eterno y la otra de que es una locura completa sostener que la casualidad dio lugar a las cosas del mundo y de la vida y del hombre. Y como digo, cuando yo expliqué esto mismo que acabo de decir en un foro de debate sobre la creación, un montón de personas comenzaron a insultarme porque no podían argumentar en contra de lo que es la verdad. No se puede negar la verdad. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos. Vamos a ir un momentito al libro de Romanos, por favor. Romanos en el capítulo 1. Ahí estamos, en Romanos capítulo 1, en el versículo 18. Romanos 1, 18. Ahí dice, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Ahora, los versículos siguientes, hermanos, que vamos a leer, no están hablando de la palabra escrita de Dios. Solamente están enfocando lo que Dios ha manifestado a los hombres a través de la creación. Es decir, aparte de la palabra escrita de Dios está la creación. Y en este contexto de Romanos 1, lo que Dios habla lo dice en relación a las cosas creadas. Dios le está mostrando a los hombres a través de las cosas creadas. Y de eso está hablando. Versículo 19. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado, es decir, en la creación. Versículo 20.
Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Ahí nos dice entonces el versículo 20, que las cosas invisibles de Dios son entendidas desde la creación del mundo, cuando no había escritura, cuando no había la palabra escrita de Dios. Desde los primeros siglos de la humanidad, las cosas invisibles de Él. Y ahí nos explica cuáles cosas invisibles de Él. Es a saber, dice el versículo 20, su eterno poder y divinidad. El eterno poder de Dios, la divinidad de Dios. El hombre puede entender estas cosas de Dios a través de las cosas que Dios ha creado. Y eso fuera todavía de la Biblia. Aún sin tener la Biblia, el hombre puede saber quién es la persona de Dios. Lógicamente, no puede saber detalles profundos, ¿no?, que solamente están en la Biblia, pero las cosas generales, dice aquí, su eterno poder, su divinidad, su naturaleza divina, el hombre puede saber a través de la creación. Y el versículo 21 avanzamos allí. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos. Ahí están los sabios de la evolución, ahí están los científicos de la evolución, que diciéndose ser sabios, ¿no?, teniendo el nombre de hombres de ciencia, fueron hechos insensatos. Versículo 21 también dice, y en lugar de darle gracias a Dios, se desvanecieron en sus discursos. ¿No les suena familiar eso? Los discursos de la ciencia, ¿no les suena familiar, hermanos, que en cada documental que pasan en el televisor, ¿no?, que a mí me gusta mucho ver los documentales esos, donde hablan muy detalladamente las maravillas de Dios, los animales, las fieras, los insectos, el fondo del mar, el espacio, las criaturas que Dios ha hecho, miles y miles y miles de maravillas. Y cuando en el momento que se trata en ese documental de glorificar a Dios y decir, Dios merece la honra por toda esta creación, en lugar de decir eso, pronuncian una blasfemia, ¿no?, y dicen, la madre naturaleza. Y también dicen, la evolución. Y estos animales comenzaron a evolucionar. Y cuánto enojo me produce eso. Me gusta mucho ver los documentales de la naturaleza, pero me deja muy enojado. La evolución, dicen ahí, y la evolución. Nunca he encontrado ni un solo documental que dé la gloria a Dios. Y eso es lo que dice aquí. Justamente eso es lo que dice, ¿no? Versículo 21 otra vez. Porque habiendo conocido a Dios en la creación, habiendo conocido a Dios en la creación, ¿qué sucedió? No le glorificaron como a Dios. No le dieron gloria por su creación, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, lleno de tinieblas. El señor científico, su corazón tonto, fue entenebrecido y fue lleno de tinieblas, que diciéndose ser sabios fueron hechos insensatos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y también en el versículo 25 menciona algo que también se refiere a eso, ¿no?
verso 25, que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dieron gloria a la creación en lugar de dar gloria al Creador, el cual es bendito por los siglos. La gloria de Dios está en la creación. Eso lo podemos ver en el Salmo 19. Un momentito les invito para ir al Salmo 19. Ahí estamos, entonces, porque nos habla aquí de la creación de Dios. Al vencedor, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Él un día pronuncia palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, y al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos, y él como un novio que sale de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y rodea por sus cabos, y no hay quien se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es la creación. Pero ahí nos dice también que no hay dicho, versículo 3, no hay dicho, no hay palabras, no es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz. Un día le va diciendo al día siguiente acerca de Dios, y una noche a la siguiente noche le va declarando sabiduría. Es decir, sin palabras, sin voz. Y aunque no haya palabras y aunque no haya voz, la palabra de Dios es elocuente dentro de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, los cielos narran la gloria de Dios. Los cielos explican lo que es la gloria de Dios. También lo podemos hallar en el Salmo 119. Salmo 119 y versículo 89. Salmo 119 y versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy, porque todas ellas son tus siervos. Allí entonces está nuevamente diciendo que la palabra de Dios permanece en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Y cómo es esto? Hay palabras escritas en el firmamento de Dios. ¿Son palabras que se pueden leer en el cielo? Evidentemente que no. Sin embargo, así como dice el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan, los cielos explican al hombre lo que es la gloria de Dios. Y un día, al otro día, le va explicando, mira, esto es la gloria de Dios. Y una noche, a la siguiente noche, le va declarando la sabiduría de Dios. Y por eso entonces nos dice acá, que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy,
porque todas ellas son tus siervos. Cada cosa de la creación son siervos de Dios. El único que no quiere ser siervo de Dios es el hombre. Dentro de su rebeldía, el hombre no quiere servir a Dios. Es el único de la creación que no quiere servirle a Dios. Y bueno, vamos a terminar, hermanos, leyendo en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6. Aquí puede contemplar el profeta Isaías un poco de la gloria de Dios, un poco de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro, aquellos serafines, ¿no? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces yo dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó a tus labios, y quitará tu culpa, y tu pecado será limpiado. El hombre puede morir delante de la presencia de Dios. Pero aquí el profeta Isaías no murió, sino que fue limpiado su pecado con un carbón del altar y del fuego. Cuando dice el versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria, esa gloria de Dios está unida a su santidad. Fíjense, ¿no? No es solamente la gloria de Dios, es la santidad de Dios. Verso 3, otra vez. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí una de las cosas que muchos han observado al leer la Biblia en este versículo, está también aquí la Trinidad. Santo el Padre, santo Dios el Hijo, y santo Dios el Espíritu Santo. Las 3 personas de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, pero el hombre niega la gloria de Dios. Y el que impulsa al hombre a negar la gloria de Dios es el enemigo de Dios, es Satanás, que un día se levantó para sublevarse contra Dios mismo. Desde aquel entonces, el hombre, siguiendo el engaño de Satanás para querer negar la gloria de Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra manifiesta su gloria. Vamos a agradecer a Dios, hermanos, en esta manera. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias porque tú creaste el universo. Gracias por lo que dice tu palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias por tu autoridad suprema en el universo entero. El hombre quiere negar tu autoridad. El hombre quiere negar tu gloria. Satanás impulsa al hombre a negar la gloria de Dios. Pero nosotros te reconocemos, Señor,
nosotros te damos gracias y te damos gloria y glorificamos también el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te agradecemos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.